Y como es martes, ya se habrán dado cuenta por nuestra sintonía que estamos abriendo estas letras desde el confinamiento, que cada semana son protagonistas minuto arriba, minuto abajo de la 1:15. Y siempre con María y Laura Lara, Laura y María Lara, que desde su confinamiento nos ponen al día en torno a la historia y también en torno a cómo estamos viviendo esta pandemia, que alguna similitud tiene algunas veces con tiempos vividos hace años. Saludamos ya lo primero a Laura. Laura, muy buenos días. Buenos días, César, hoy con letras desde el confinamiento en su 10º capítulo. Enseguida nos acompañará también María Lara y lo primero, una felicitación a ambas porque la Fundación Siglo Futuro ha hecho que forméis parte, además de buenas amigas ya desde hace tanto tiempo de la Fundación, ahora también, patronas de esta entidad de tanto prestigio en Guadalajara. Laura, enhorabuena. Muchas gracias, ha sido un honor y una gran alegría en el confinamiento recibir la noticia de Juan Garrido, presidente de la Fundación Siglo Futuro, cuando nos comunicó a finales de la semana pasada que el comité ejecutivo de la Fundación, reunido por videoconferencia el jueves 21 de mayo, acordó por unanimidad nombrarnos a María, Lara y a mí patronas de la Fundación Siglo Futuro. Cuando pase la desescalada, pues será el momento de recoger también el premio a los valores humanos y culturales que nuestra querida fundación nos concedió a María y a mí unas semanas antes de que empezara toda esta crisis del coronavirus. ¿Qué significa formar parte de ese patronazgo en la fundación? Laura, cuéntanos. Para María y para mí siempre impartir conferencias, estar en comunicación con la Fundación Siglo Futuro, pregones de Navidad, es un motivo de satisfacción, porque ya hemos entablado una amistad con todos los miembros de la Junta Directiva, del Comité Ejecutivo y con Juan Garrido, y ya pues los consideramos como de la familia. Pero además, en este caso, pues la sorpresa fue cuando nos llamó Juan a comunicarnos que nos habían nombrado patronas de la Fundación. María y yo, que tenemos esa formación clásica y que sabemos el significado desde el punto de vista también semántico, valga la reiteración, de lo que significa el patronazgo de una institución, pues nos resultó muy emocionante, porque ser patrón, en este caso dos patronas, además gemelas, de la Fundación, implica el que esa institución de tanto prestigio en nuestra provincia se ha fijado en María y en mí como referentes culturales. Y además se da la circunstancia que somos las patronas más jóvenes. Pues mira, enhorabuena por doble motivo. Sois entonces la savia nueva de la Fundación, ¿no? Y bueno, pues es muy gratificante. La verdad que como María y yo hemos hecho de nuestra vocación profesión y toda nuestra vida la hemos dedicado a estudiar, a trabajar, a sembrar, como estas abejas también que tenemos en la Alcarria, esas píldoras de conocimiento y de saber, transmitir a la humanidad lo que a nosotras nos ha costado mucho esfuerzo desentrañar a lo largo de noches oscuras y horas de estudio, pues transmitirlo en positivo en nuestros libros, en nuestras clases en la universidad, en nuestras conferencias, para que la gente disfrute. Y muchos pues vienen y dicen, fíjate, cuando era pequeño en el cole la historia pues es que no me llamaba la atención, y desde que os veo en la tele, os escucho en Onda Cero, pues me he convertido en un apasionado de la historia gracias a las hermanas Lara. Pues bueno, pues eso para María y para mí es un estímulo para seguir adelante, y por supuesto que lo es ser patronas de la Fundación Siglo Futuro desde hace menos de una semana. Y para nosotros un orgullo que cada semana hayáis estado compartiendo y estáis compartiendo minutos con nuestros oyentes en estas letras desde el confinamiento, Laura. Hoy precisamente también homenaje a un gran personaje, en este caso del mundo de la ficción, pero basado en uno real. Comenzamos con el nombre ficticio que fue Charles Foster Kane, más conocido incluso si cabe como Ciudadano Kane. Es una película que María ha investigado en profundidad desde Harvard, como fellow de Harvard, en sus estancias en Boston, como profesora de esa importantísima universidad, y que fue estrenada en mayo de 1941. ¿Por qué la traemos a letras desde el confinamiento? Bueno, pues es que su madre, la madre del ciudadano Kane, falleció en 1919 de la gripe del 18, que ya hemos dejado claro que nunca fue española.
Orson Welles dirigió y actuó en la película con solo 26 años y plasmó la relación entre el poder y los medios de comunicación. Como bien decías, el personaje principal se llama Charles Foster Kane y utiliza su periódico con fines propagandísticos a favor de campañas de interés personal y también como herramienta para acabar con sus enemigos. Aunque en quien está basado realmente el film es en el magnate de la prensa William Randolph Hearst, que vivió entre 1863 y 1951, ¿no? Así es, y es que de ese personaje que en realidad existió, os va a hablar con mayor profundidad María en el próximo capítulo, porque hemos decidido que como estamos en la fase 2 de la desescalada y esta denominación de fases, pues a todos nos sorprende. El año pasado nadie habría imaginado vivir este estado de alarma tan prolongado, ni esta futura nueva normalidad que anhelamos todos. Bueno, pues si hubieran contado que los marcianos iban a venir a la Alcarria y que iban a sembrar el pánico, seguro que nadie habría imaginado un episodio de tanta ciencia ficción como lo que estamos viviendo tristemente por el coronavirus. Así que en esta fase 2 vamos a hablar del ciudadano Kane en 2 capítulos de Letras desde el confinamiento. Y nos vamos a centrar ahora precisamente en lo que hubiese podido pasar, quizá, bueno, pues si alguien hubiese escuchado sin haber estado pendiente de los medios de comunicación unos días, un vivo de radio de los que pudieran haber sonado a finales del mes de marzo. ¿Fue una situación o podría haber sido una situación, en este caso concreto, parecido al de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, verdad? Sí, muy parecido, porque se da la circunstancia de que Welles rodó su primera película sin saber apenas nada de cine y le salió una obra maestra. Es el poder de la formación, pero también el poder de la serendipia. Decía Orson Welles: mi gran aportación a Ciudadano Kane fue la ignorancia. No sabía que hubiera cosas que no se podían hacer. Bueno, y este cineasta de Wisconsin vino antes de la Guerra Civil a España, vivió en Sevilla, luego regresó a Estados Unidos. En 1946, bajo la sospecha de ser comunista, su carrera en Hollywood se estancó y se vio obligado a trasladarse a Europa, donde trabajó como actor para financiar sus producciones, algo que era característico en ese periodo del macartismo. Muchos personajes de la vida pública fueron acusados de pertenecer a la corriente ideológica que en esos momentos estaba perseguida en Estados Unidos, las casas de brujas, y con ello pues los consideraban enemigos de Estados Unidos y se tenían que refugiar en el viejo continente. En esa etapa Welles va a desarrollar muchos proyectos y destacan sobre todo las producciones y direcciones de películas como Macbeth en 1948 y Otelo en 1952 de Shakespeare. Pero lo más curioso es que en España se conservan fotos suyas de los años 60 del siglo XX en los toros, en la feria de San Isidro, en las ventas, y cuando muere en 1985 en Los Ángeles, ya él había decidido que sus cenizas reposaran en Ronda, en la finca del torero Antonio Ordóñez. Pues nos vamos a quedar con un poquito de la banda sonora para recibir ahora a María Lara de esa Guerra de los Mundos y uno de los momentos en los que la cosa se pone, bueno, pues igual que como decíamos antes, si alguien hubiese sintonizado una emisora española o del resto de Europa sin conocer los primeros momentos de cambio en nuestras vidas por el coronavirus. Laura, hasta la... Sí. Como si fuera una radio intervenida por los extraterrestres. Una cosa así. Laura, hasta la semana que viene. Buen confinamiento. Un honor. We are ready now to take you to the Princeton Observatory at Princeton, where Carl Phillips, our commentator, will interview Professor Richard Pearson, famous astronomer. We take you now to Princeton, New Jersey. Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Phillips speaking to you from the observatory at Princeton. I'm standing in a large semicircular room, pitch black except for an oblong split. Bueno, María, así comienza todo. Buenos días. Buenos días, César.
Así comienza, digo, el susto de muchos norteamericanos cuando escucharon un programa de radio en el que después se basó esta película, La Guerra de los Mundos. Sí, recordamos a la audiencia que estamos en Onda Cero desde Guadalajara para que no parezca que estamos nuevamente gastando la broma que hizo Orson Welles con 23 años en 1938, cuando causó el pavor y la gente salió a la calle pensando que estaban llegando realmente los alienígenas. El todo asustado el hombre de la que había formado y que lejos estaba de pensar que precisamente eso era el comienzo de que fuera considerado luego como un genio, ¿no? Sí, el locutor lo que decía en inglés es que se estaban presentando canciones a través de la radio porque estaban conectando en directo con una sala de fiestas, con el Hotel Meridian Plaza de Nueva York. Había sonado la canción de La Paloma, también la comparsita, estábamos oyendo polvo de estrellas y, sin embargo, de repente empiezan a decir que están llegando unas luces diferentes y que están bajando a la Tierra los marcianos. Bueno, realmente Orson Welles nunca pudo presagiar el impacto que iba a tener aquel sketch radiofónico. La cosa es que en Halloween de 1938 él prepara este capítulo para su serial radiofónico, crea la alarma social y el lugar de aterrizaje era Nueva Jersey. Se emitió con el formato de noticiario de carácter urgente, interrumpieron la conexión y nadie se percató del carácter ficticio, por lo que hubo escenas de pánico entre los ciudadanos de Nueva Jersey y de Nueva York, que creyeron que se estaba produciendo de verdad. Lo más curioso es que en 1949, 11 años después, se repitió la experiencia ficticia radiofónica en Quito. Es decir, que la ciencia ficción, aparte de en la novela primigenia de 1898 de otro Wells, pero sin E final antes de la S, que era británico, que era el autor de La Guerra de los Mundos, pues se volvió a emitir esa experiencia de ciencia ficción en radio, pero en Quito, y parece ser que se contrató actores de radionovela y que nuevamente la sociedad en Ecuador volvió a convulsionarse porque pensaron que estaban llegando desde otros mundos. Esto es similar a la impresión que ahora tenemos y que comentamos muchas veces con la familia o con los amigos de, nos da la impresión de que estamos dentro de una película, que no concebimos sobre todo lo que estaba ocurriendo hace 2 o 3 semanas, ¿no, María? Efectivamente, porque además de la adaptación a situaciones nuevas, en la desescalada, cuando abrimos las puertas, cuando entramos a un edificio, cuando volvemos de la calle, quitarse los zapatos, dejarlos en la entrada, desinfectar absolutamente todo, pues son situaciones a las que nos adaptaremos pronto, pero ni que decir tienen también un toque de ficción para todos nosotros. Y con La Guerra de los Mundos enlazamos, como decía Laura, que me ha precedido, en Letras desde el Confinamiento, como todos los martes, con otro tema, y es que en Ciudadano Kane, 3 años después del episodio radiofónico que hizo Orson Welles y que estamos relatando, pues él grabó su película Ciudadano Kane, y ahí el protagonista, del que hablaremos la semana siguiente, era William Randolph Hearst. Ese era su auténtico nombre, era un magnate, un periodista que tenía 28 cabeceras de periódicos, era multimillonario y además, bastante rival de España en la época de la guerra con Cuba en 1898. Orson Welles le cambia el nombre en la película, ahí se llama Charles Foster Kane, pero la madre del auténtico, del que vivió realmente, del de carne y hueso, de William Randolph Hearst, la madre del magnate, que se llamaba Phoebe Elizabeth Hearst, murió en la gripe de 1918. Y en su honor, fíjate por dónde salió perjudicada la provincia de Guadalajara. En cierto modo, sí. En cierto modo. De forma colateral, ¿no? En un momento en el que no había protección del patrimonio artístico de ningún modo,
a España, y en concreto a la Alcarria, no llegaron los marcianos, pero sí llegaron los cazadores de arte. Los expoliadores, vamos. Así es, porque la madre de William, Phoebe Elizabeth Hearst, era una mujer muy adelantada para su tiempo, era sufragista, era filántropa, había fundado una biblioteca en Anaconda, la biblioteca Hearst, en Anaconda, Montana, que estuvo abierta desde 1898. También creó el Museo de Antropología de la Universidad de California. A mí me llama mucho la atención lo de los museos de antropología. Soy profesora de antropología en la UDIMA y cuando he estado como fellow en Harvard, pues buena parte de las investigaciones en Estados Unidos las hice en el Peabody, en el Museo de Antropología de la veterana universidad. Y Phoebe tenía un contacto muy profundo tanto con lo terrenal como también con lo metafísico. De hecho, siendo presbiteriana en el conjunto, en la amalgama de religiones que había en el momento, en 1898 la madre del ciudadano Kane se convierte al bajaísmo, a una religión del siglo XIX, muy vinculada con Oriente, y se convierte en una de las primeras peregrinas occidentales para fundar o sentar los cimientos de esa filosofía oriental o religión. Nos quedamos sin tiempo, María, pero la semana que viene profundizaremos, desde luego, en Ciudadano Kane, en quien inspiró a Wells para la creación de este personaje, en el magnate William Randolph Hearst y, por supuesto, en por qué el patrimonio de Guadalajara, patrimonio material, se resintió un poquito por el homenaje que él quería hacer a su madre, ¿de acuerdo? Dejamos los micrófonos y los auriculares expectantes para contar por qué quiso homenajear el ciudadano Kane a través de Guadalajara a su madre, Phoebe Elizabeth. Nos quedamos con un trocito de esa Guerra de los Mundos y La Paloma. María, Laura, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.